el 27 de octubre habrá claramente establecido que el tiempo electoral emitirá en aquella jornada una opinión que puede ser claramente establecida como la voluntad popular expresada en las urnas. De aquí al 27 de octubre, ya en tiempo de campaña, se van a ver todos los spots, las campañas de cada uno de los candidatos, la búsqueda de establecer vinculaciones entre la realidad y las encuestas perforando la realidad y una batería de propuestas e iniciativas que se tienen que acentuar en el plano legislativo, ya que esta es una elección legislativa general. Pero antes del acontecimiento del 27 de octubre, luego de lo sucedido el 11 de agosto, rápidamente el oficialismo trató de emitir opiniones favorables al sentido común, y quiero decir con esto a la clase media. Cuando nos referimos, por lo menos en este programa del sentido común, lo señalamos como la acción que deja de interpelar la realidad, como la acción que niega la acción reflexiva a propósito de cuestiones sociales que no son matemáticas, por lo tanto son subjetivas y merecen un abordaje de esa naturaleza o con esa tipología. Martínez Aurralde lanzó la iniciativa, el deseo, la propuesta, la vocación de discutir la baja en la edad de imputabilidad de los menores. Así como salió expedido desde su prosa un tema que Scioli lo ha manifestado en tantísimas oportunidades, rápidamente, desde niveles más altos del kirchnerismo, le sacaron entidad y recurrieron a declaraciones del ministro de la Corte, Zaffaroni, para decir: en tiempos electorales no se deben discutir cuestiones de este calibre, ni en tiempos electorales ni en un tiempo que no sea electoral, en donde el abordaje no tenga seriedad. ¿Qué empezó a discutirse entonces, o a intentar discutirse? Mire que no hablo de debate, discusión. ¿Qué entidad tiene el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que en la provincia de Buenos Aires hace 4 años que existe, y una ley nacional que establece como imputable a la persona mayor de 18 años, y aún en la intención, y hoy hemos hecho una nota y vamos a compartir con ustedes en la segunda parte del programa, una nota que aún existiendo la intención del Congreso de modificar la ley, hay un pacto que firmó la Argentina que es superior a la Carta Magna, que es la Convención Internacional por los Derechos del Niño, en donde claramente se fija allí que la edad de imputabilidad se establece a partir de los 18 años. Digo, para incorporar a la iniciativa elementos informativos y después discutir y debatir. Pero nos quedemos en la provincia de Buenos Aires, donde nosotros vivimos. El Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil reemplazó el viejo esquema de funcionamiento que tenía la justicia en el campo de la minoridad, donde el juez disponía sobre medidas asistenciales y penales. Se cuestionó mucho esto por lo anacrónico que representaba. Se cayeron encima de figuras de jueces, de menores, que actuaron siempre en consecuencia, respaldando los derechos de los niños, pero había que dar un salto cualitativo y adaptarlo al nuevo tiempo. Lo que estoy tratando de señalar es que a partir de esa decisión que da el marco de la ley 13.634, en la provincia de Buenos Aires, lo asistencial queda en manos de los municipios, a través de los órganos competentes, y de la provincia de Buenos Aires. Y lo penal, si quiere usted lo sancionatorio, en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Las placas que vamos a compartir a partir de este momento tienen que ver con lo que un programa debe hacer, por lo menos a nuestro criterio, que es informar para luego forjar opinión sobre bases fundantes. La primera placa es esta. Le pido al señor director que la ponga en el aire. Allí está. Esta es la ley 13.634, que entre los objetivos se encuentra atender la problemática de los jóvenes en conflicto con la ley penal, estableciendo un nuevo modelo de justicia penal juvenil que se propone, atento con esto, la resocialización de la mano de la protección integral de los derechos del niño y la plena vigencia de las garantías procesales. En el ámbito del Poder Judicial, la ley 13.634 reemplaza el Fuero de Menores, creando el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y asignando ciertas competencias al Fuero de Familia. Las competencias son asistenciales, siguiendo el objetivo de separar las cuestiones penales de las familiares y asistenciales. Se crea la figura del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos como instancia originaria municipal donde se reciben y abordan situaciones de vulneración de derechos en los menores de 18 años,
violencia intrafamiliar, abuso sexual, abandono, situación de calle, adicciones y otras patologías vinculadas a situaciones de riesgo social de origen. El encuadre hasta le diría que es perfecto en el tiempo, en la realidad donde nosotros vivimos. La cuestión es si los recursos están destinados y desplegados para que se pueda abordar esto que es tan amplio y que todos los días hay cientos de ejemplos de chicos atravesados por estas descripciones que hace la propia ley y que no tienen un resorte gubernamental que pueda atender su problemática. Una placa más para saber qué es lo que tiene la provincia de Buenos Aires. Y ya está sentado con nosotros el doctor Bellido, que es abogado penalista y que ha intervenido en casos muy notorios y notables, de fuerte incidencia en los medios nacionales y que tiene para manifestar desde su concepción teórica y su saber empírico cómo se aborda una idea, ¿sí?, de bajar la edad de imputabilidad o una modificación del fuero de responsabilidad penal juvenil tomando esto que nosotros ofrecemos, preguntándonos si esto que fija la ley existe, centro de referencia. Sí, objeto y finalidad. Establecimientos en cada departamento judicial de atención ambulatoria para el cumplimiento de medidas cautelares o sancionatorias alternativas a la restricción o privación de la libertad ambulatoria, ordenadas por los tribunales competentes en el marco de un proceso penal seguido a personas menores de edad, con funciones de evaluación, atención y o derivación de los jóvenes a programas desconcentrados en municipios u organizaciones de la comunidad. ¿Hay centros de referencia en los municipios en donde este programa llega? ¿Cómo funcionan los centros de referencia? Centros de recepción o la placa que sigue, estamos entregándoles a ustedes la información de lo que tiene o debería tener un fuero de responsabilidad penal juvenil, que hace 4 años que existe en la provincia de Buenos Aires. Siguiente placa, por favor. Centros de recepción. Establecimientos de régimen cerrado para el cumplimiento de la detención y de medidas preventivas de privación de libertad ordenadas por los tribunales en el marco de un proceso penal, con funciones de evaluación de los jóvenes a quienes se haya impuesto una medida judicial cautelar o sancionatoria restrictiva o privativa de la libertad ambulatoria y de derivación a establecimiento adecuado. En toda la provincia de Buenos Aires son 5 para el año 2010, o había 5 en el año 2010. Ahí está recepción Abasto, 12 plazas, recepción Mar del Plata, 12 plazas, recepción Malvinas Argentinas, 84 plazas, recepción Lomas de Zamora, 98 plazas, recepción La Plata, 48, es la capital de la provincia de Buenos Aires, lo que hace un total de 254 plazas. ¿Ustedes consideran que para resocializar a un menor las plazas son suficientes? Actualizando los datos, no hay un indicativo de que las plazas hayan aumentado del año 2010 al año 2013. Centros de contención. Esto los medios nacionales no lo hacen y nosotros pretendemos hacer algo alternativo desde un canal de televisión, que es poner en consideración de la audiencia qué es lo que debería haber. Insisto con esto, antes de pensar si bajar la edad de imputabilidad de los menores es la solución mágica a los problemas de inseguridad, ¿sí? Y cuando planteamos esto, estamos planteando las obligaciones indelegables del gobierno provincial y de los gobiernos municipales, además del Poder Judicial a través del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Desde ya, centros de contención, siguiente placa. Objeto y finalidad, establecimiento de régimen abierto o régimen de semilibertad para el cumplimiento de medidas cautelares o sancionatorias restrictivas de la libertad ambulatoria ordenadas por la autoridad judicial competente. Los centros de contención dependen de la Dirección de Medidas Alternativas y para el año 2010 eran 14 y disponen de 160 plazas. Vamos a la siguiente placa, por favor, que son los centros cerrados. ¿Qué es lo que por ahí, y ya le dejo plantear la pregunta al doctor Bellido, es lo que más se reclama? Si los chicos están en situación penal o en conflicto con la ley penal y ya tienen antecedentes, ¿por qué no van a los centros cerrados? Que son pequeñas cárceles, insisto, siempre en el marco, en la idea de que la sanción no sea un castigo, sino que apunte a la resocialización. Quiero decir que la resocialización en menores no existe y en adultos tampoco. Porque si no, esto es una expresión de deseo, desconociendo el impacto que tiene en la vida de las personas un proceso punitivo y la privación de la libertad. Centros cerrados, ¿sí? Establecimientos de régimen cerrado para el cumplimiento de medidas privativas de la libertad ordenadas por la justicia en el marco de un proceso penal,
Los centros cerrados dependen de la Dirección de Institutos Penales y disponen de 214 plazas. Con esto lo que hacemos es darles a ustedes la información apropiada, que tan solo surge de mirar la ley y hacer esta síntesis a cargo de Cintia Medina, que es la responsable de la producción del programa. Los saluda el doctor Bellido, gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, consideraba pertinente y adecuado hacer esto, antes de llegar a lo que siempre genera una discusión, ni siquiera debate, en cuanto a bajar la edad de imputabilidad de los menores. Lo que acaba de ver, lo que compartió con la audiencia, ¿usted encuentra algún elemento que quiera considerar para acompañar eso, para cuestionar eso, para criticarlo? Lo que de alguna manera compartimos en cuanto a criterio con muchos colegas, ¿no? O sea, la ley está bien escrita. El problema es que, naturalmente, faltan los centros, faltan los recursos, faltan las estructuras que la ley indica que deben existir. Ese es un tema fundamental. Y aquellos que hay funcionan muy deficientemente. Caso típico, centro de referencia. Centro de referencia es, digamos, un punto extremadamente adecuado para esos pocos menores en grado de resocialización. ¿Bien? Cuando dice pocos, ¿lo señala por alguna razón en particular? Y lamentablemente la gran mayoría de los casos ante los cuales nos toca trabajar, nos encontramos con jóvenes que no son resocializables. O sea, en palabras de la doctora Guarino, una profesional que yo realmente aprecio mucho en cuanto a la humanidad que pone al realizar su labor de judicatura. La doctora Guarino es jueza de garantías. Jueza de garantías del joven de aquí de Moreno, de turno permanente, por otro lado, pero hay un solo juzgado, un solo juzgado de garantías del joven, sí, efectivamente. Bueno, son irrecuperables muchos son irrecuperables. Nos encontramos, o sea, los dos menores imputados en el caso de Nicolás Castillo, que usted conoce muy bien, sí. Esos dos menores son irrecuperables y no hay vuelta que darle. ¿Y entonces qué se hace con dos menores irrecuperables? Porque ya ahí hay una condena que son irrecuperables, no se puede hacer nada con ellos. ¿Y qué se hace? En términos de resocialización. No, es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué se hace con ellos? Bueno, ¿qué se hace con ellos? Ahí está el tema. Es un tema realmente muy, muy difícil. Como usted bien señaló, la resocialización es digamos, una expresión de deseos, tanto en lo que se refiere a menores cuanto a adultos. Usted sabe perfectamente bien que el índice de reincidencia es verdaderamente notable. Las estructuras cuyo trabajo sería el de resocializar, lamentablemente trabajan de forma muy precaria, muy inadecuada. Yo no creo que en ningún establecimiento penal, y estamos hablando de adultos, ¿no?, de la República Argentina, se resocialice a nadie. Si en la primera situación de un menor, yo no comparto con que los menores son delincuentes. Comparto el criterio como para discutir que los menores cometen delitos. Si ante el primer delito la intervención gubernamental no es de capturar a ese niño o a ese joven, sí, reencauzar medianamente la vida haciendo un abordaje realmente integral de lo que es la experiencia de ese niño y es la libertad por la libertad misma, seguramente hay un camino difícil de encontrar para ese niño porque no tiene perspectiva. Efectivamente. Entonces, si son irrecuperables, ¿en dónde ponemos la responsabilidad de los adultos y del gobierno del Estado? ¿En dónde lo ubicamos? Es una pregunta verdaderamente difícil, Rubén. Yo le pongo un ejemplo y vuelvo a lo que son los centros de referencia, que es el primer paso, ¿verdad? Y se lo voy a ejemplificar. Es un caso que me ha tocado hace poco. Un muchacho de 17 años que, digamos, es detenido por tenencia con fines de comercialización. Después de tareas de inteligencia efectuadas y demás, bueno, la casa dentro de una vivienda en un barrio muy marginal de la zona de San Isidro, allí se vendía, estaba perfectamente probado el pasamano y demás. Ahora bien,
llevado a investigación preparatoria, posteriormente a juicio, se llega a un abreviado, dado que en realidad este joven junto con otros eran captados por una mujer mayor de edad, mucho mayor que ellos, que bueno, a cambio de determinados favores, les exigía a estos chicos que los utilizara como mulos en práctica. Bueno, estúpidos útiles. ¿Bien? Este chico es un chico realmente con grandes posibilidades de resocialización, de reinserción, de corrección del error cometido en un determinado momento. Entonces, centro de referencia, a partir del abreviado, se le impone una pena de cumplimiento suspensivo y se lo deriva al centro de referencia. O sea, las medidas dictadas en el momento de aplicar la pena son de que debe presentarse al centro de referencia, efectuar determinado tipo de labor de recuperación, aún de carácter personal, porque él mismo era adicto. Pero claro, el chico tiene mujer, concubina, por supuesto, tiene 2 criaturas, ya a esa corta edad, y tiene que de alguna manera trabajar, changuear, para poder mantener ese pequeño núcleo familiar. El centro de referencia no funciona después de las 6 de la tarde y tampoco los sábados o domingos. Entonces este chico tiene que optar por o cumplir las medidas disciplinarias que le han sido impuestas por la jueza o mantener a su familia. Y no hay tutía. Claro. Entonces vemos que hay una dicotomía realmente notable. O sea, no. Y esto sucede en distintas... Yo preguntando a algunos abogados que conocen el fuero penal y buscando algunos datos, doctor Bellido, que salen del mismísimo Observatorio Social Legislativo, que trabaja las distintas problemáticas o temáticas, entonces los porcentajes de incidencia de participación de menores en delitos graves es insignificante comparativamente con la media general. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se puede llegar siquiera a pensar que bajar la edad de imputabilidad resuelve el tema de inseguridad, que a esta altura es una enfermedad patológica? No porque no exista, no porque esté hablando de una sensación, estoy hablando de una psicosis que vivimos a diario todos, en mayor o menor medida. Pero bajar la edad de imputabilidad, ¿qué asegura la seguridad que se pretende? En lo personal estoy en total desacuerdo con la baja de la edad de imputabilidad. Recuerdo un artículo escrito por un queridísimo colega concejal en San Isidro que titulaba "Mamá, el chico llora, mételo preso". O querida, el chico llora, mételo preso. Es realmente un despropósito, o sea, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque, por otro lado, esto iría, o sea, ya más allá del efecto que produjera en cuanto al problema de minoridad. Pero el volumen de trabajo que agregaría a las fiscalías y a los juzgados de mayores sería pero imposible de manejar. Esto yo lo comentaba el otro día con un fiscal de acá de Moreno. Dice, no pensemos, mejor no lo haga. En este momento estamos totalmente colmados. Si sucediera una cosa como la prospectada en cuanto a la baja de edad de inimputabilidad, bueno, sería imposible. Hoy un chico de 17 años, de acuerdo a la ley, por eso hicimos el comienzo así, si comete cualquier delito, no hay una pena a aplicar. Hay medidas que se toman o, en definitiva, puede que un menor, 17 años, participe de un homicidio. ¿Qué pena se le aplica si es inimputable? No estoy planteando de que sea imputable. Quiero tratar de reflexionar con usted cuáles son los alcances que tiene la ley. A ver. No, Rubén, la edad de inimputabilidad en este momento son los 16. 16. Efectivamente. O sea, de 16 a los 16 años hay inimputabilidad, 16 a 18 sigue sujeto al fuero penal juvenil, pero ya es imputable. Es o correcto, sea, puede ser perseguido penalmente. Puede ser perseguido penalmente. Efectivamente. ¿Ven? Puede ser perseguido. Ese verbo, ese perseguir, en fin, no creo que corresponda. ¿Por qué? Porque fundamentalmente el derecho penal de mayores es sancionatorio.
El fuero penal juvenil es asistencial, Clarísimamente. o debería ser asistencial. De 16 a 18 interviene el fuero de responsabilidad penal juvenil, ¿correcto? Entonces tiene que ser un trabajo de resocialización de ese menor. Tiene que ser un trabajo de resocialización. Sin importar el delito que cometió. Sin importar el delito que cometió. Bien, si comete un joven de 16 años un homicidio, ¿qué pena se le aplica? ¿Se le puede aplicar una pena de adultos y guardarlo en Almafuerte hasta que cumpla 18 años? Mire, concretamente el tema es el siguiente, o sea, no vamos a la teoría, vamos a la práctica. A la práctica, lo que ¿Bien? interesa, sí. Bueno, comete un homicidio, nosotros hemos tenido un caso muy cercano. Ahí va a apagar el celular, doctor, apáguelo, Sí, doctor. pido disculpas, sí, no, por favor. pero a veces a uno se le pasa. No, pero está muy bien, además. Es un hombre muy solicitado, doctor. Vamos a la práctica y después la ajustamos a la teoría. Efectivamente, ¿no? el caso de Santiago Alfonso, que con usted en su momento lo hemos trabajado en su... Sí. Bien, que finalmente el verdadero homicida, no el que estuvo preso 2 años y medio, bien, sí. Resultó ser menor, bien, se terminó en un abreviado. Se terminó en un abreviado porque si se elevaba a juicio y esto iba a parar a manos del Tribunal de Menores en Mercedes, y había un 90% de posibilidades de que este muchacho se fuera a su casa sin la más mínima sanción. ¿Bien? Ahora bien, se le aplican 8 años de prisión. En principio esto queda, la aplicación de esos 8 años, sí. En este caso, bueno, este menor ya estaba en régimen de detención, pero para la aplicación efectiva de los 8 años pactados en el juicio abreviado hay que esperar un año, que es el año que indica el artículo 4 de la ley, al cabo del lapso al cabo del cual se evalúa lo que se llama el tratamiento cautelar. Ese año tendría que ser un año de tratamiento cautelar en el cual se lo reduzca. Si el tratamiento cautelar es positivo, ¿quién evalúa? ¿Quién evalúa eso? Bueno, hay un equipo multidisciplinario que lo va a evaluar, va a informar al juez, en este caso al juez de garantías, y después se ve si la aplicación... Si la aplicación es efectiva, bueno. Sí. Eso sucede en todos los casos, o sea, concretamente... Y hay casos realmente muy notorios que por suerte no me ha tocado manejar. Usted sabe que yo siempre manejo del lado de la querella, del lado del particular damnificado, o sea, no defiendo. Pero los cuales, ante realmente delitos aberrantes, pero crímenes espantosos, el Tribunal de Menores ha terminado después de ese año de tratamiento cautelar absolviéndolos. Porque el tribunal, de acuerdo a esa ley que mencionaba antes, tiene la potestad, tiene la facultad para aún ante la existencia del delito y ante la culpabilidad probada del menor, absolverlo. ¿Eso no se ajusta al marco legal que yo decía en el comienzo, que tiene que ver con lo cautelar, con la resocialización? Lo que no se está discutiendo, me parece a mí, es si se trabaja para la resocialización. Es decir, si el año tiene en ese menor un abordaje para que pueda, reformular su vida con asistencia de adultos, estaríamos más o menos en lo correcto y sería discutible para muchos, ¿no? Por el dolor que genera un acontecimiento en la vida de una familia, en el caso de Nicolás Castillo, ¿cómo se lo explicamos? Es difícil de explicar. Pero bueno, hay un marco a respetar. El tema es si, lo que yo entiendo que usted plantea es un año de abordaje sin abordaje, con medidas, con un equipo interdisciplinario que no trabaja. Entonces allí se rompió todo. Allí se rompió completamente toda la estructura que la ley pretende realmente... Bien, ¿y quién es responsable de que eso? A mí me interesa que el programa pueda establecer no niveles de culpabilidad, sino de responsabilidad. El tribunal, supongo que falla a partir de que el equipo interdisciplinario le envía un mensaje o le emite una opinión, ¿verdad? Indudablemente. Yo pienso que acá hay una enorme responsabilidad por parte del Estado, eso no cabe la menor duda. Yo pienso que en este momento, más allá de estar discutiendo la edad de inimputabilidad o no de los menores, se tendría que estar discutiendo la puesta en funcionamiento de un sistema realmente efectivo que sirva para esta... deseada resocialización, que le vuelvo a repetir, en lo personal pienso que en muchos casos
sería bastante inútil, pero bueno. Sí. Doctor Bellido, ¿hay historias o casos que usted conoce en donde los menores, 16 años, que cometieron crímenes aberrantes, hicieron un año y medio hasta cumplir mayoría de edad, con una pena que se puede fijar en 8 o 9 años, y el tribunal dijo tienen que cumplir de una manera efectiva, habiendo cometido el primer delito, el original, por lo cual se lo sanciona, ¿verdad? Sí, no, en lo personal no conozco casos. Conozco, sí, esto tengo que admitirlo, casos en los cuales ha habido una efectiva y concreta resocialización palpable. Te recordar el caso de Walter Cruz, el chiquito que para robarle el celular le pegan un tiro y queda cuadripléjico. Bueno, en ese caso había un mayor y un menor, eran los responsables. El mayor fue juzgado y está cumpliendo 18 años de prisión. El menor, dentro del fuero penal juvenil, juzgado dentro del fuero penal juvenil, se le aplica, se le hace un abreviado, queda en suspenso por tratamiento cautelar durante un año, y yo le puedo asegurar, Rubén, que yo vi toda la evolución de este menor desde el principio, desde las primeras audiencias. Usted sabe que en el fuero penal juvenil todo se maneja en audiencias con participación de todas las partes, son orales y quedan hasta grabadas. O sea que uno ve concretamente la cara, desde las primeras audiencias en las cuales él no quería participar, una cosa realmente, un espíritu resentido, agresivo y demás, y lo vi transcurrir todo el proceso, llegar al abreviado, en el cual ya estaba tremendamente cambiado, y finalmente lo volví a ver después del año de, teóricamente, tratamiento cautelar, donde, abrazado a la madre de Waltercito, decía que no le podía pedir disculpas porque él sabía perfectamente que lo que había hecho era inexcusable, que no iba a alcanzarle la vida para arrepentirse de lo que había hecho, pero que recién había podido comprender la gravedad de lo que había hecho después de que él mismo había sido padre. Y bueno, había sido padre, estaba reinsertado en el mundo del trabajo, estaba trabajando en una fábrica de electrodomésticos muy conocida, pedía que por favor se le hiciera un puente porque él quería pedirle perdón personalmente a Waltercito. Realmente una cosa muy tocante, pero son muy pocos los casos. Son muy pocos los casos. La última, doctor Bellido, como siempre le agradezco la presencia en los programas que podemos hacer aquí. ¿Cómo se sale de esto? O lo que está viendo usted por su trabajo en territorio, por su conocimiento teórico, es que se avanza peligrosamente hacia cuestiones más punitivas, más represivas, de mayor condena y de elevada estigmatización, que es lo que me preocupa. Personalmente, Rubén, yo pienso que no se avanza ni en un sentido ni en el otro. Estamos estancados. Efectivamente. El tema de avanzar sobre cuestiones más punitivas y menos asistenciales se utiliza como un instrumento de propaganda política cuando es el caso, cuando conviene, porque de esto ya se había hablado hace un tiempo atrás, también varias veces se habló, pero del tema concreto, lo que sería fundamental, lo que sería realmente poner empeño en crear una estructura que haga a la función del fuero, que es ser asistencial, de eso no se habla, no se ha hablado nunca. Gracias por estar aquí, doctor. No, por favor, gracias a usted, Rubén. Bueno, siempre. Vamos a la pausa y luego les voy a contar a ustedes cómo es esta historia de juicio por jurados, que ya es ley. Scioli lo tiene que reglamentar, entrará en funcionamiento en el año 2014. ¿Se enteró de qué trata esto? Usted puede ser convocado porque pueden tomar del padrón electoral o por sorteo. Después de la pausa le cuento de qué se trata esta historia.
Hola, la Argentina necesita de tu participación. Por eso te invito a compartir un proyecto y afiliarte al Movimiento Libres del Sur. Es tiempo de sumar. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó una nueva ley de procedimiento de adopción. La norma fija un plazo de 6 meses a los jueces para decidir sobre la situación de los menores en estado de vulnerabilidad. Trabajamos para que todos los niños puedan crecer y desarrollarse en el seno de una familia que los contenga y les brinde amor. Diputados. Provincia.